Hola familia, acompáñanos a escuchar esta miniserie del Sermón del Monte, los principios del reino de Dios. Si tienes tu Biblia, por favor dale conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Y ya tenemos, como más o menos un mes y medio que hemos comenzado nuestro estudio en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y este mensaje de Jesús es un mensaje muy importante. Se encuentra en Mateo 5 hasta el capítulo 7, y ahí vamos pues estudiando verso a verso a través de este Sermón del Monte. Y sabemos que Jesús dio este sermón, se ubicaba al norte del mar de Galilea, sobre un monte. Y este monte tenía una vista hermosa del mar de Galilea, y se estaba reunido junto con Jesús una multitud de las personas que estaban siguiendo a Jesús. Dentro de esta multitud había mucha diversidad. Había personas que estaban buscando seriamente a Jesús, querían conocer más a Jesús. Había algunos otros ahí, si lo podemos decir, estando ahí porque más bien buscaban qué podían recibir de Jesús. No tanto que querían seguir a Jesús, sino que qué es lo que Él me puede ofrecer, qué es lo que puedo yo aprovechar de todas estas personas que están aquí. O sea, siempre hemos dicho esto, pero siempre cuando hay un concierto o cuando hay un montón de gente, siempre va a haber alguien ahí tratando de vender semillitas o vender unos churros o algo, porque pues ves la bola de gente y quieres aprovechar. O sea, entonces aquí también había gente en esa multitud igual, así viendo toda la gente. Bueno, este es un momento, necesito sacar un pesito. Y obviamente también había personas en este grupo de personas, en esta multitud, religiosos, personas que no estaban allí para seguir a Jesús o con un corazón genuino, sincero, escuchar a Jesús, sino más bien estaban allí escuchando en qué podían encontrar, en qué podían criticar, en qué podían, decir, oye, vamos a atrapar a Jesús. Y entonces Jesús está dando este mensaje, y era un mensaje, lo que Jesús quería dar a esta multitud era lo que de verdad significaba ser discípulo de Jesús. O sea, este mensaje es como el manual del usuario. O sea, si tú quieres seguir a Jesús, si tú quieres de verdad ser un discípulo de Jesús, este mensaje, este sermón es como el manual de cómo llevar a cabo, cómo vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios, el reino de Dios en nosotros, en este mundo. Y hemos hablado del carácter, hemos hablado del costo, quiénes somos nosotros en Cristo. Y en el momento que Jesús enseñó este mensaje, realmente era un mensaje, algo muy radical, pero bríncale hasta el día de hoy. O sea, casi un poco más de 2000 años han pasado, y las palabras de Jesús aquí en este Sermón de Monte sigue siendo muy radical en los días en que hoy vivimos. En nuestro último estudio, aquí terminamos en el verso 16, y miramos que nosotros como cristianos, Jesús nos llama sal y luz. Y en esta manera, hablando de que nosotros necesitamos tener un impacto, o sea, debemos impactar para el bien la sociedad, y comenzando primero en nuestros hogares. Entonces, hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el verso 17 y seguimos. Y si estás por allí tomando notas, este es el título de hoy.
En Cristo la ley se cumplió. En Cristo la ley se cumplió. Entonces dice así en el verso 17, Jesús, si te das cuenta, si tu Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo o en azul o algo así, todas estas palabras vienen así. Dice en verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora Jesús, en el verso 17, como que cambia el tema y ahora nos está llamando nuestra atención hacia la ley de Dios. La ley de Dios en general, cuando decimos o hablamos acerca de la ley de Dios, en general podemos llamarle como una referencia a los 10 mandamientos. Pero también cuando Jesús está hablando aquí acerca de la ley, está también hablando, incluye todo lo demás, acerca de los rituales de sacrificios, las ordenanzas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y Jesús quiere hacernos ver la relación entre sus discípulos y la ley. Y creo que es algo muy importante. ¿Qué relación hay entre los discípulos de Jesús y la ley de Dios? Es una muy buena pregunta. En este entonces había muchos disputos y pleitos acerca de la ley, cómo aplicar la ley, qué es lo que realmente significaba la ley, y había sectas y cosas y muchas cosas raras y toda la cosa. O sea, bueno, brincamos igual 2000 años ahorita, pues las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Seguimos en lo mismo, o sea, seguimos con disputos, seguimos con pleitos, lo mismo, seguimos. Y lo primero que Jesús dice acerca de la ley, y creo que es muy, muy importante para todos nosotros. Lo primero nos dice Jesús acerca de la ley es que Él no vino para abolir la ley o abrogar la ley, sino Jesús vino, nos dice, para cumplirlo. ¿Qué significa eso? La vida y el ministerio de Jesús, para muchos de los religiosos, era una amenaza. Ellos lo vieron como que, oye, Jesús está cambiando las cosas, está haciendo cosas que no estemos de acuerdo, o sea, Jesús viene y nos va a quitar la chamba, o sea, así es lo que pensaban, ¿sí? Viene a tumbarnos el jale, ¿sí? Y ellos, pues, en la religión, para los religiosos, lo que hacían, todo eso, pues era de ganar, aprovechar de la gente, ¿no? Ellos vivían bien, ellos tenían todo, ellos tenían los beneficios, tenían el respeto de la gente, todo tenían bien a gustote, y dicen, no, Jesús viene y es una amenaza para nosotros. Y para justificar el odio y el coraje en sus corazones en contra de Jesús, hacían todo lo posible para pintar a Jesús como alguien en contra de la ley, alguien que venía a cambiar todas sus creencias. Eso es lo que querían hacer, ¿sí? Pero en verdad, Jesús, Él mismo es el autor de la ley. La ley fue dado por medio de Jesús, porque Jesús mismo es la palabra de Dios que hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús mismo, Él es el autor de la ley. Y Jesús, cuando Él dice que no vino a abolir la ley, sino cumplir la ley, o sea, Jesús vivió una vida perfecta. Es decir,
en ninguna área, en ninguna manera, en ningún modo Jesús falló. O sea, la ley Jesús lo cumplió al 100. No tenía pecado alguno. Y a la vez, en todo lo que Él hacía, siempre en todo Jesús hacía el bien. No solo los requisitos en no hacer, sino que en todo lo que el bueno que uno debe hacer, Jesús lo hizo y aún más. O sea, Jesús es perfecto, sin mancha, sin falta. Es Dios mismo en carne. Y Jesús está diciendo muy claro, yo no he venido a terminar con esto, sino a cumplirlo. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía cumplir la ley. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Y por haber pecado, nos dice la Biblia, estamos separados de Dios. Entonces Dios mismo se hizo hombre y vino en nuestro lugar en semejanza de hombre y murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Ahora, con la muerte de Jesús y su resurrección de entre los muertos, hay algunos aspectos de la ley que ya fueron cumplidos al 100 y ya no existen, o sea, ya no aplican hacia nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había requisitos acerca de el sistema sacrificial, el sistema del sacerdocio y todo eso, y pues tenías que llevar un animal, un buey, un cordero sin mancha, y tenías que ofrecerlo, tenían que gollarlo, hacer el sangre derramar, y lo hacían el sacrificio y quemaban, o sea, el animal al Señor, y muchos otros rituales en el templo. Eso, nuestra adoración en el templo ya se terminó. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, a morir en la cruz, su muerte en la cruz, como Juan el Bautista, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando él vio a Jesús? Cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 10, versos 19 a 22, dice así, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, el velo que separaba el lugar santo y al lugar santísimo. A morir Jesús, ¿te acuerdas lo que pasó? El velo se reventó, se rentó, no sé cómo le digo bien. Se rasgó, está bien, ahí sí me entienden, ¿verdad? Se rasgó desde arriba hacia abajo y habla de ahora por la sangre de Jesús tenemos acceso al trono celestial, a la presencia de Dios, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, los rituales que Dios dejó a los judíos, era una muestra, era como una imagen, como una foto de lo que Jesús iba a hacer para nosotros. Y a morir Jesús en la cruz y a resucitar de entre los muertos, ya no hay necesidad de seguir matando animales. Esa parte de la ley ya se cumplió. Jesús dijo, yo no he venido para terminar con la ley, sino a cumplir la ley. Jesús en su cuerpo, que es el velo, todo representaba, o sea, Jesús, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Es increíble.
O sea, puedes agarrar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y en el Antiguo Testamento no te vas a encontrar así directo el nombre de Jesús, pero se puede predicar Jesús en toda la Biblia porque todo habla de Él, todo era una imagen, una foto de Él, que Él venía a morir en nuestro lugar. Todo habla de Jesús. Entonces, Jesús en esa cuestión ya cumplió. Ahora también otro cumplimiento de Jesús, por ejemplo, ahora nosotros no guardamos el Sabbat. Ahora el día de hoy hay un grupo de cristianos que son sabaticanos, ¿o cómo se llaman o qué? Pues viven en el sabaticano, ¿o qué? Bueno, ándale, no sé. Pues son hermanos y guardan el Sabbat. Y quieren nada más, o sea, dicen que tienes que adorar a Dios y nada más el sábado, y si no adoras a Dios el sábado, estás mal. O sea, es lo que dicen. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, en Colosenses 2:16 dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, ¿o qué dice ahí? O día de reposo. El día de reposo es una referencia hacia el Sabbat. Cosas que solo son sombra de lo que hay de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, en otras palabras, el Sabbat, de nuevo, igual como todo lo Antiguo Testamento, el sistema sacrificial era una sombra de Cristo. Pero ya teniendo a Cristo ya no tenemos que estar, o sea, en eso. Y es lo mismo, Jesús vino y cumplió la ley, o sea, ya no tenemos que guardar el Sabbat en esa cuestión porque Jesús mismo es nuestro Sabbat. Jesús mismo es nuestro descanso. Descansamos en Él. Ahora, no te estoy diciendo que no tienes que tomar un día por semana a descansar. O sea, es muy importante, el cuerpo lo necesita, tienes que tomar calma y tomar un tiempo, ¿no? Relajarte, porque si no te vuelves loco. Pero en sí, de que, por ejemplo, los religiosos en ese entonces, ¿no? Lo hacían tan difícil. La gente, si simplemente querían servir al Señor, o sea, si simplemente querían honrar a Dios, ya los religiosos decían, oye, si tomas más de tantos 1000 pasos por día en el Sabbat, ya estás mal, ya no esto. Y en lugar de hacer como una bendición de descansar, para algunos de nosotros, para descansar tal vez es ir a escalar una montaña y para nosotros nos relajamos y descansamos chidote. Pero en este entonces, no, en el Sabbat, quédate en tu casa, amárrate a tu cama y no hagas nada. O sea, hasta cocinar tienen que... Pero el día de hoy los judíos en Israel, muy interesante, ¿no? No pueden cocinar en el Sabbat. O sea, y no pueden... O sea, tienen tantas cosas. Por ejemplo, en el Sabbat no pueden pagar con efectivo, pero dicen, pueden usar tarjeta de crédito, porque dicen, estamos pagando literalmente, después le vamos a pagar. Entonces no cuenta si pagamos con tarjeta de crédito, pero con efectivo no podemos pagar ahorita en el Sabbat, porque estamos fallando a Dios. No podemos comprar nada en el Sabbat, es día de descanso, pero con tarjeta de crédito, en realidad no lo estamos comprando ahorita, porque después la vamos a pagar. O sea, tienen todos estos rollos, ¿sí me explico? Que no tienen nada que ver, y es lo que hace el hombre con la religiosidad. Pero, ahora, lo demás de la ley de Dios, como eso de no tener otros dioses, de no asesinar, de no robar, de no adulterar, de no mentir, de no codiciar, de honrar a tus padres. Esto es la ley moral de Dios y eso sigue vigente el día de hoy. Sigue siendo pecado delante de Dios cuando fallamos en esas áreas. O sea, el sistema sacrificial, pues ya Jesús cumplió. El Sabbat, Él es nuestro descanso. Pero la ley moral de Dios, los 10 mandamientos siguen estando vigentes. Y muy interesante, en el Nuevo Testamento,
todos los mandamientos menos el Sabbat, de guardar el Sabbat, son reafirmados en el Nuevo Testamento. Todos, excepto el Sabbat, porque Cristo es nuestro Sabbat. Entonces, eso, Jesús está diciendo, son válidos, son para hoy y para todos que no han recibido el sacrificio de Jesús. La ley moral de Dios va a testificar en contra de ellos. La ley moral de Dios va a ser como el testigo que va a testificar por aquellos que no han recibido a Jesús, que serán culpables delante de Dios en el día de juicio. Todo se va a cumplir, como Jesús está diciendo aquí, todo se va a cumplir como se ha sido escrito. Pero todos, o sea, dando la vuelta a la hoja, todos aquellos que han dejado que la ley de Dios ser nuestro ayo, nuestro tutor para guiarnos a Cristo, a ser expuestos nuestros corazones a la verdad de la ley de Dios, nos cae sobre nosotros esa convicción de pecado, reconocemos que necesitamos a Dios, reconocemos que estamos perdidos y como tutor o como ayo nos lleva a Jesús, el único que nos puede salvar. Y que seamos justificados por fe en Jesús. Entonces, verso 19, seguimos, dice así: de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús toma muy en serio su palabra. O sea, ten cuidado, no es un juego. Y Jesús advierte aquí, o sea, no cambias nada. Y a la vez, si estás enseñando a otros ir en contra, usted está en mucho peligro. Pero también es importante enseñar la Biblia y sus preceptos y sus enseñanzas. La Biblia necesita ser enseñado. En el tiempo de Jesús, igual que los días en que hoy vivimos, la gente quería manipular la palabra de Dios. Algunos para sentirse mejor, otros para tomar ventaja y aprovechar de otros. La religión es una herramienta o es algo muy poderoso. Alguien que se hace, que todos creen que es un representante de Dios, esa persona tiene mucho poder con la gente. Y es algo muy serio. Y sí, como dice la Biblia, que Dios ha puesto la eternidad en cada ser humano. O sea, en otras palabras, en lo más profundo de cada ser humano, aunque uno dice que es ateo, aunque uno dice que no cree en Dios, cada ser humano sabe que Dios existe. Aunque dicen que no, en el profundo del corazón saben que hay un Dios. Y hay mucha gente que sabe esto, que la religión es algo poderoso y quieren aprovechar. Y cuando aquí prendes la televisión, ¿cómo se llaman esos chaimanes? ¿O cómo se llaman chamanes y chaimanes? No sé qué es eso, pero bueno, esos chamanes y prendes la tele y que Dios esto y que Dios esto y venga, háblame y que dame dinero y yo voy a bendecirte y que le amarre y que todas esas cosas y que el amor de tu vida y que póngale esto y que esto, todo ese rollo, ¿no? Y andan ahí buscando cómo pueden aprovechar y manipular la gente, porque en el profundo de cada ser humano
hay una creencia, todos lo tenemos porque Dios lo ha puesto allí, que hay un Dios y hay algo espiritual. Y muchos tristemente andan buscando en todos los lugares equivocados. Y han sido engañados y le toman ventaja y se lo roban su feria y un montón de cosas suceden. O sea, pero eso de querer buscar a Dios no es el problema. Eso es algo bueno. Eso es algo que todos nosotros, el ser humano, sabe que hay un Dios. O sea, el problema es que hay mucha gente malvada buscando a tomar ventaja y aprovechar de los vulnerables. En el tiempo de Jesús estaban pervertiendo, ¿sí me salió bien? Pervertiendo la ley de Dios. Por ejemplo, lo hacían cosas mucho más difíciles de lo que era el corazón de Dios. Pero a la vez, por ejemplo, lo hacían las cosas que deberían hacer más difíciles, más fáciles. O sea, tenían todo revuelto, tenían todo reverso. Por ejemplo, también, ¿no? Agregaban leyes que no estaban en la Biblia. Por eso cuando Jesús sanaba un enfermo en el día de reposo, ¿te acuerdas? Eso es lo que causaba a Jesús mucho problema con los religiosos. Venían a Jesús en el Sabbat y Jesús los sanaba y los religiosos miraban y decían, este está blasfemando el Sabbat, este no puede estar haciendo esto, este es un hombre, es un blasfemador, o sea, de ningún parte en la Biblia dice que no puede sanar un enfermo en el Sabbat, pero ellos lo tomaron y lo dieron vuelta y cambiaron cosas para aprovechar y poner un peso sobre la gente. La religión nos puede meter en batallas y luchas que no tienen nada que ver. Y las cosas más esenciales, olvidemos de que Dios realmente busca de nosotros. Y no sé por ustedes, pero yo no quiero perder mi tiempo peleando batallas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en la iglesia. Yo no quiero estar peleando que las mujeres, oye, no pueden poner maquillaje. O sea, ¿pues qué? ¿Para qué quiero meter yo en ese pleito? O sea, todos los hombres tienen que venir a la iglesia con corbata y así bien y con zapatos y todo bonito. ¿Para qué quiero yo meter en esos pleitos? O sea, yo quiero pelear pleitos que realmente valen la pena. ¿Sí me explico? Porque hay muchas cosas, religiosamente hablando, que podemos meter y podemos poner cargas y podemos decir no hagas esto y no hagas aquel y no hagas esto y esto está mal y cómo crees y tener ondas de juicio y todas esas cosas bien raras. Y ¿sabes qué? Estamos poniendo un peso sobre la gente que Dios dice, eso ni es mi corazón, estás haciendo algo completamente mal. Pero tristemente, muchos lugares y personas que están enfocados en eso, lo esencial lo han perdido. O sea, eso de simplemente mostrar la misericordia a Dios cuando alguien lo necesita, dicen, no, es un pecador que se vaya, lárgate de aquí. O sea, ¿qué pasaría? Hay iglesias el día de hoy, si llega un cholo tatuado a la iglesia, y llega así, tal vez oliendo alcohol o marihuana o algo, y entra por la puerta, todo el mundo le va como, oye, este no pertenece aquí. ¿Sí me explico? Y ese hombre lo que necesita es el amor de Cristo. O sea, hemos olvidado que la iglesia en sí es un hospital, y un hospital ¿qué llega al hospital? ¿Toda la gente chido, bien? No, llega gente enferma, llega gente con necesidades, llega gente con problemas, y eso es nosotros como la iglesia. Y los religiosos olvidaron de todo esto. Y yo no quiero estar peleando batallas que no tienen nada que ver. Yo quiero pelear batallas predicando a Cristo y predicando Él crucificado por nuestros pecados. Porque cuando caminamos en el Señor y estamos glorificando a Dios con nuestras vidas, también vamos a tener batallas,
tenemos un enemigo que quiere acabar con nosotros, pero no quiero gastar mi tiempo, mi energía, mis fuerzas en batallas que no tienen nada que ver. Hay cosas que dicen, ¿esto para qué? ¿Para qué me meto? No, mejor vamos a darle a lo que es. ¿Sí me explico bien, más o menos? Y luego, en el verso 20, hay algo aquí muy tremendo que dice Jesús. En el verso 20 aquí, Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús, Él dijo que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Esto para la multitud que estaba escuchando a Jesús en este momento, esto era un shock total. Ellos no lo podían creer lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, los fariseos y las escribas, estos religiosos que tú ves aquí, con sus vestiditos bien limpiecitos y sus rollos que traen, esto no es lo que significa la santidad. Pero todo el mundo en ese momento lo consideraban estos hombres como la imagen de un siervo de Dios. Y era un shock para ellos en este momento. Era un shock así, que llegó un carro a 100 kilómetros de la hora y te chocó. Era un shock. Dice, ¿cómo puede ser? Toda su vida creían que estos eran los ejemplos de cómo seguir a Dios. Y Jesús te está dándole ahí, si tu justicia no es mayor que estos, no vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos era un show nada más. En Mateo 23, 27 a 33, quiero leer esto. Y híjole, esto está duro, pero Jesús hablando a los fariseos, fíjate lo que dice, un poco después, ya llegando al fin del ministerio de Jesús, un poco antes de ser crucificado por ellos mismos, dice así, Jesús hablando, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera pareces justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía y de iniquidad. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y dices, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenar pues la medida de la culpa de vuestros padres. Y luego verso 33, fíjate, serpientes, cámara de víboras, ¿cómo escaparáis del juicio del infierno? O sea, oye, está tremendo, ¿no? O sea, las personas que representaban la religión, los que las personas, o sea, el pueblo en común, los miraba así como que con estimo. Jesús dice, estos no lo son. No son lo que aparenten. No son lo que se ven por fuera. Si tu justicia no es mayor de ellos, no vas a llegar al cielo. Algo interesante, por ejemplo, los fariseos en su tiempo, por ejemplo, iban caminando en el mercado y cuando miraban una mujer guapa, supuestamente ellos lo que hacían, tenían que cerrar los ojos y seguir caminando, porque ellos decían, no puedo verla, porque
no quiero tener esa lujuria en mi corazón. Y cierran sus ojos. Y era conocido en este entonces que de repente los fariseos caminaban y tenían un ojo negro, así un moretón en el ojo. ¿Qué pasó? No, es porque estaba caminando en el mercado y vi una muchacha guapa y tuvo que cerrar mis ojos y seguir caminando y me pegué con un palo, no sé, ¿verdad? Ahí en el mercado. Y dice, no, pero todo lo hago por Dios, porque amo a Dios y quiero honrar a Dios. Oye, pues esto no se trata, no se trata de hacer cosas así raras, se trata del corazón. Y en los restos del versos del capítulo 5, Jesús va más directo a varios temas de la ley. Y en estos otros temas que vamos a tocar, hoy vamos a tocar nada más uno por cuestiones de tiempo. Jesús va directo donde los religiosos estaban fallando. El pecado en sí no solo es el acto, sino el pecado comienza en el corazón. Por eso tenemos que considerar lo que escuchamos. Tenemos que realmente analizar y con justa razón esa frase, sin duda lo has escuchado, ¿dónde está tu corazón? ¿Alguien te ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Eso es muy importante porque el raíz, donde comienza todo es en el corazón. El acto solamente es un reflejo de lo que ya está en el corazón. Y Jesús va directo al corazón y dice en el verso 21 a 26, y con esto cerramos hoy nuestro estudio. No quiero tomar mucho tiempo, puedo tomar otros 20 minutos, pero no. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matará será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fautuo, no sé si le digo bien, pero perdóname, fauto, ese mero, ¿sí? Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda y ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel, y de cierto te digo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El mandamiento lo tenían, no matarás. Y sabían las consecuencias, estaban, expuestos a juicio. Un asesinato, alguien que comete un asesinato tenía que ser juzgado. Pero también quiero mencionar, hay razones justificables para quitar la vida de alguien más. Tal vez dices, ¿cómo? ¿No? Si hay una razón justificado para quitar la vida de alguien más. Yo creo que sí. Yo creo que la misma Biblia está, por ejemplo, si alguien viene a tu casa a las 2 de la mañana y entra por una ventana y quiere violar a tu hija, ¿qué vas a hacer tú? Pues yo, si tengo la oportunidad, le voy a matar, ¿sí? La mera verdad, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, y voy a ser justificado en hacerlo porque es defensa propia. Eso ya no es sí estoy matando a alguien, pero no es un asesinato. Son cosas muy distintas. De asesinar a alguien y de matar a alguien tienes que tener mucho cuidado, porque no todo lo que matan a alguien son asesinatos. No, el que tenía el deseo de asesinar era el que estaba entrando a mi casa, pero le gané primero. ¿Sí me explico?
no es un asesinato. Lo maté, pero no lo asesinó. Ahora, los religiosos en este entonces enseñaban que puedes odiar y puedes mantener amargura en tu corazón en contra de otros, mientras que no hacías el hecho físico, no pasa nada. Es lo que enseñaban, ¿no? Mientras que no lo matas a la persona, mientras que no lo asesines, aunque tengas odio, aunque tengas amargura, no pasa nada. Ahora, un asesinato, alguien que asesina a alguien más, siempre comienza en el corazón. Y para Dios no hay excusa. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos. Con nuestras palabras podemos edificar o podemos derrumbar. Raka significa decir a alguien que no tiene ningún valor. Es como decir a alguien basura. Y patu es como decir a alguien como estúpido o como tonto. A veces no lo pensamos en lo que estamos por decir y podemos estar diciendo cosas muy fuertes que lastiman. Jesús aquí está diciendo, no es que la ira, está diciendo más bien que es la ira y el enojo que te lleva a matar. Es tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Muchos de nosotros, tal vez por las consecuencias de ir a la cárcel o otras consecuencias que uno podría sufrir, no somos suficientemente valientes para asesinar a otros. Pero si hay odio en tu corazón, vamos a darnos cuenta que es como que si ya lo mataste. Porque si no fuera por la ley, si no fuera por las consecuencias que te vas al bote, si nada hubiera pasado contigo, si vives, muy lejos de una sociedad, como nosotros vivimos, y ninguna consecuencia, si no, le voy a matar a y no me va a pasar absolutamente nada. Viviremos en una sociedad bien tremenda ahorita. Hubiera muchos más asesinatos. Tristemente vivimos en tiempos muy difíciles y hay mucha gente que se muere por asesinatos y es triste. Pero imagínense si no hubiera ley, si no hubiera consecuencias. ¿Por qué? Porque el asesinato comienza en el corazón. Hay mucho debate acerca de que, por ejemplo, las armas, hay que quitar las armas. Las armas matan a las personas. Y te quiero decir algo, una pistola no mata a nadie. La pistola no hace nada. Dices, no, ¿cómo no? No es la pistola no es el problema. El pistola puede ser una herramienta muy buena. Si yo vivo en la sierra y no tengo nada que comer, pues yo voy a usar una pistola, un rifle para alcanzar una carnita o algo. ¿Sí me explico? No tiene nada de malo. A mí me gusta. Si me llevas vamos a buscar esos cuernitos o como esos puerquitos salvajes, ¿cómo se lo llaman o qué? Pues vamos a matar un jabalí, a hacer unas carnitas bien a gusto. No pasa nada. Porque no es la arma que causa el problema. No es. Si se quita todas las armas del mundo, ¿qué vamos a hacer? En la cocina, ¿qué tienes ahí? Unos cuchillos, ¿va? ¿Sabes qué? Si no tienen una pistola, van a agarrar un cuchillo. Y si no tienen un cuchillo, van a agarrar un bate de béisbol. ¿Sí? ¿Hay algo mal con un bate de béisbol?
Pues claro que no tiene nada que ver. El bate de béisbol no tiene nada malo en sí, sino que es el corazón. Y es lo que Jesús está diciendo. Porque el asesinato comienza en el corazón. Y por último, Jesús dijo aquí también, es mejor, antes de dar tu ofrenda, arreglar tu problema con tu hermano. Pero el problema muchas veces, igual en este entonces, la gente querían esconder atrás de su religiosidad. O sea, queremos muchas veces esconder nuestra verdadera condición a través de actos religiosos. Y realmente no queremos tratar con el verdadero problema, mi corazón, el odio, el falta de perdón, mi ofensa en contra de otro. Eso no quiero arreglar, eso no quiero tocar. Más bien, déjame dar una ofrenda a Dios y con eso mis problemas se van. Ten cuidado, así no se arreglan las cosas. Pero así somos de religiosos, ¿no? Oye, estoy muy mal, ha hecho esto, ha hecho aquel, y ¿sabes qué? Quiero dar algo, una ofrenda a Dios, y con eso ya me siento mejor, ya me siento como que ya me arreglé. Dios no importa tu ofrenda de esa manera, Dios no quiere nuestras ofrendas así. No sirven, porque es una falsedad. Dios, ¿qué quiere? Él quiere obediencia. ¿Qué dijo Dios a través del profeta Samuel a Saúl? Dios no quiere tu sacrificio. Dios requiere de nosotros obediencia. Y es más valioso para Dios la reconciliación que tu ofrenda. Arreglar las cosas, tratar todo lo posible, vivir en paz. A veces eso depende mucho en cómo otras personas responden. Entiendo, pero comienza con nosotros. Si tú hiciste tu parte de buscar la reconciliación y la otra persona te rechaza y no quiere nada que ver contigo, entonces ya hiciste tu parte. Sigues orando por él o por ella. Ahora, el verdadero caminar con Jesús se trata del corazón. Y como se dicen por ahí, o sea, al Jesús directo al yugular. O sea, esto es al corazón. Y la carne no quiere, la carne prefiere dar una ofrenda a Dios para sentirse mejor. La carne no quiere ir a reconciliar con el hermano. Pero por medio del Espíritu Santo, tenemos que hacer morir las obras de la carne y así ser hijos de Dios. Vamos a orar. Si pueden poner de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú, a través de ella, Señor, obras en nuestras vidas. Y la verdad, Señor, hay tantas cosas que no lo entendemos al 100. Y hay tantas cosas, Señor, en nuestra religiosidad, Señor, que estamos tratando de cubrir o tratando de evitar. Pero Dios, tu palabra va directo al corazón. Y Señor, nos muestra de verdad dónde estamos. Y si nuestra justicia no es mayor que los escribas o los fariseos, dice tu palabra que no vamos a entrar al reino de los cielos. Señor, yo no quiero mi justicia. No quiero, como el apóstol Pablo dijo en Filipenses, no quiero mi propia justicia conforme a la ley, sino quiero la justicia que viene por fe, la justicia que me da Cristo, por fe en su nombre. Y Señor, haznos hombres y mujeres
de bien, hombres y mujeres, Señor, que de verdad buscamos a honrarte, que seamos sinceros, que seamos genuinos, Señor. Y pues gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo juntos. Te bendecimos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.